las soluciones que están buscando? Por ejemplo, en el marco de las sanciones veíamos una gira del presidente Nicolás Maduro, el acercamiento con China, anunciaba la firma de 31 acuerdos de cooperación, entre ellos algunos relacionados con el tema energético, eléctrico, que bueno, también tanto ha afectado a nuestro país durante los últimos días, el tema eléctrico. Ahora nos preguntamos desde qué punto de vista puede ayudar esta diversificación de la economía que ha anunciado por un lado el presidente Nicolás Maduro con temas como la agricultura, el turismo, la exportación de otros rubros a países como China, Rusia, los países miembros de los BRICS, de los que ha dicho al que Venezuela quiere sumarse para establecer un nuevo orden de relación con otros países, mientras continúa sobre nuestro país las llamadas las sanciones. Claro, toda esta búsqueda de acuerdo lo que buscan es poder sortear esas sanciones que están afectando gravemente, sobre todo los fondos fiscales del Estado venezolano para hacer las inversiones pertinentes en materia económica, social, cultural y deportiva en función de levantar la situación del país. Probablemente se es complicado que se pueda hacer una diversificación de la economía de forma tan rápida y sobre todo en estos últimos 2 trimestres de lo que llevamos del año 2023, seguramente se pudiera inyectar algunos recursos en materia de agricultura, en materia de la misma recuperación del parque industrial, pero es muy poco probable que podamos lograr con esto obtener un crecimiento acorde a lo que se había planificado inicialmente. Imagínate que la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional habían establecido un crecimiento para Venezuela después de aquel 17%, entre 6 y 7%, ¿no? Estos incrementos, el Producto Interno Bruto, fueron ajustados por estos dos organismos entre 2 y 3%, que es lo que se espera para final de este año. También se espera que el tipo de cambio por lo menos no llegue a superar el 70 bolívares por dólar. Por allí algunos conocedores, proyectistas de la materia, nosotros en el Colegio de Economistas del Estado de Carabobo tenemos algunos profesionales que se dedican a sacar estos cálculos para mantener informados a la comunidad en general. Nosotros prevemos que pueda cerrar la paridad cambiaria en 64 bolívares por dólar si se mantiene la situación tal como ha ocurrido en este momento. ¿Qué se espera? Bueno, se espera que pueda levantarse algunas sanciones que puedan generar una mejoría de la economía venezolana para el año 2024. Se espera que el gobierno pueda incorporarse dentro de las BRIC y alcanzar algunos acuerdos que les permitan, por ejemplo, conseguir inyectar inversiones en el sistema económico nacional que pueda procurar por lo menos levantar la economía, mejorar el consumo, pero esto pasa también, Rosa, porque se hagan los ajustes salariales necesarios, porque el Estado tenga la voluntad política de ejercer una política monetaria, fiscal, cambiaria, totalmente alineada a unos intereses de alcanzar un crecimiento para ese año 2024. ¿Qué puede hacer el venezolano? Bueno, es muy poco lo que tiene en sus manos para hacer, pero dentro de eso poco, bueno, se tiene que tener la esperanza. No podemos quedarnos solo en la queja permanente acerca de nuestra situación de vida. Sencillamente nosotros como familia, con esa misma resiliencia que nos representa a todos los venezolanos, ajustar nuestros presupuestos, ajustar aún más nuestros presupuestos, generar prioridades, y alcanzar formas de obtener ingresos en sectores que todavía están activos. Por ejemplo, el emprendimiento. El sector ha buscado la forma de resolver es correcto, el sector alimentos por la vía del emprendimiento. El venezolano tiene una característica muy particular que es un emprendedor nato. El venezolano frente a estas situaciones de desaveniencia siempre logra conseguir cómo sortear, cómo salir de esas crisis, y ciertamente no son todos, pero aquellos que sabemos o que tenemos capacidad para ayudar, tenemos que prestar ese apoyo a nuestros vecinos, a nuestros amigos, para que puedan también enfrentarse a esta crisis económica de una forma más llevadera. Recuerda que esto, al final de cuentas, afecta la psicología del venezolano, afecta la unión y la estabilidad familiar, y la idea es que nosotros todos podamos mantenernos unidos, apoyándonos para poder enfrentar estos 2 últimos trimestres que quedan del año y alcanzar el 2024 con más armonía, con más pasión acerca de resolver todas esas situaciones económicas que seguramente nos van a ir avasallando. Ahora hay otros temas también acá presentes, por ejemplo, la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras,
pues muchos sectores han solicitado que se elimine este impuesto que termina afectando a toda la cadena de producción, haciendo un gran efecto de bola de nieve que afecta a la estructura de costos y finalmente al consumidor. Y también está por otro lado la ley de armonización tributaria, pues que según han informado los diputados de la Asamblea Nacional, tiene como fin, y también algunos economistas, pues ayudar al sector productivo, a todos los empresarios, porque digamos que también estos impuestos que tenían que pagar eran muy altos, estaban afectando también a los pequeños comerciantes. ¿Cómo ve usted pues este tema de la ley de armonización tributaria por un lado y también el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras? El impuesto a las grandes transacciones financieras es un impuesto totalmente confiscatorio. Nosotros sabemos que cada vez que se establece un impuesto en la economía nacional, este termina trasladándose al consumidor final, que es el débil jurídico de toda esta relación gobierno, empresa y población. Entonces, la idea de eliminar, yo diría, revisar ese impuesto a las grandes transacciones financieras. Sabemos que esto solamente pecha las transacciones que se hace en divisa y nosotros realmente tenemos el bolívar como el común denominador monetario del país, es el que debería utilizarse, pero como tenemos una dualidad, pudiéramos decirlo, de facto con el manejo de la divisa, en este caso hay que hacer una revisión profunda para evitar que él sea un factor de ralentización del consumo en la economía nacional. Ve que nosotros estamos viendo también en este año 2023 que ha habido una caída impresionante del consumo, que pudiéramos decir que es una contracción o se puede convertir en una contracción de demanda, y más aún que hemos rozado el 501%, por ejemplo, en marzo de la inflación anualizada, y esto va a generar seguramente, vamos a rayar nuevamente en una hiperinflación, y es lo que tenemos que evitar. Con respecto a la ley de armonización tributaria, bueno, yo creo que es un logro que el Estado haya tenido la voluntad de ejercer las acciones necesarias para poder armonizar esas potestades tributarias de los municipios y los estados. Imagínate que el efecto que sobre la estructura de costos de las pequeñas, medianas empresas, grandes empresas, incluso de los emprendimientos, ha sido tan bárbaro que si nosotros nos vamos al tema del aseo urbano, sí, los costos por aseo urbano eran inmensos y asumían más del 30-40% de la relación de la estructura de costos frente a otros costos de producción de las empresas. Esto lo que hacía era desmotivar el emprendimiento, desmotivar la producción en el caso de los productores, buscar la evasión de este tipo de gastos que al final de cuentas también es confiscatorio, y yo creo que en la medida en que se aplique de forma correcta ese tabulador que por allí están desarrollando desde el gobierno nacional, el organismo que está establecido en la misma ley de armonización tributaria para ejercer el desarrollo de ese tabulador, mientras que ellos lo hagan de la manera correcta, nosotros vamos a poder ver unos efectos positivos sobre la estructura de costo y sobre los precios finales al consumidor. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, profesor, y acompañarnos durante esta tarde en Argumentos, sus cuentas en redes sociales, si las tienen, para que por favor las comparta con nuestra audiencia o algún punto de contacto. Website. Así es, robertparga.com. En robertparga.com pueden conseguir información sobre la economía nacional e incluso información sobre la situación universitaria en el país. Y por el Colegio de Economistas, bueno, las redes del Colegio de Economistas lo buscan en Instagram, en Facebook, ahí estamos presentes y podemos ayudar y apoyar sobre todo a los grandes formuladores de políticas públicas del país para hacerlo de la mejor forma en función de que podamos salir de esta crisis económica del país. Muchas gracias por estar con nosotros, darnos su visión como economista y también como profesor universitario. Gracias a ti, Rosa. Bueno, y gracias a ustedes también que han estado en sintonía de este espacio. Nos saludan a través de nuestras cuentas en redes